¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Hoy un nuevo tema para explorar. Toda una hora dedicada a este tema que no sé usted si lo haya escuchado, sepa qué es. Es un título que vamos a ir desmenuzando poco a poco. Trastorno dismórfico corporal. Vaya tema. Así que vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. Bienvenidos. ¿Alguna vez has sentido que una parte de tu cuerpo no está bien, aunque los demás te digan que luces perfectamente? Cuando esa preocupación se vuelve constante, dolorosa y afecta tu vida diaria, podría tratarse del trastorno disfórmico corporal, una condición de salud mental que lleva a una persona a obsesionarse con defectos físicos que en realidad son mínimos o inexistentes. Quienes lo padecen pueden pasar horas frente al espejo, evitar fotos, recurrir a cirugías estéticas o incluso aislarse por la vergüenza que sienten hacia su apariencia. Este trastorno no es vanidad, es sufrimiento. Y lo viven tanto hombres como mujeres, muchas veces en silencio. Algunos signos de alerta son obsesión con una parte específica del cuerpo, evitar actividades sociales por cómo se ve, compararse constantemente con otros, buscar repetidas cirugías o tratamientos estéticos. La buena noticia es que sí tiene tratamiento. La psicoterapia, especialmente la cognitivo-conductual, puede ayudar a reconstruir la relación con el cuerpo y mejorar la autoestima. Muchísimas gracias por esta información. Pusieron atención, es algo que tiene mucho que ver con la psicología, etcétera. Por eso es importante atenderlo. Y les presento a la persona que nos acompaña esta mañana. Es el doctor Ubaldo Segura López, psicoterapeuta, y le damos la bienvenida, además de agradecerle su tiempo aquí en el estudio. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto verlo. Muchas gracias. Volver a verlo, ya tenía tiempo, ¿verdad? Sí, ya hace mucho tiempo que vine. Hablamos de un tema parecido. Sí. Ahorita vamos a hablar de un tema que tiene que ver con trastorno obsesivo compulsivo, pero en su variante de trastorno dismórfico corporal. Claro, y es que los desórdenes alimenticios pueden ser originados por una situación como la que estamos hablando. Sí, más que un desorden alimenticio, tiene que ver con una distorsión de la percepción, de la autoimagen, como decía la cápsula. El trastorno dismórfico corporal tiene que ver con que la persona percibe su cuerpo, una parte del cuerpo, sobre todo alguna parte focalizada del cuerpo, a diferencia de la anorexia o la bulimia, que tienden a ver de manera general una distorsión corporal. En el dismórfico corporal es una parte del cuerpo, principalmente del cuello para arriba. Es donde se centra la distorsión de la percepción. Entonces vamos a tener varios grados de distorsión de alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, personas que tienen una distorsión de su quijada, que creen que la tienen chueca o muy grande. La nariz, la piel, los ojos, el pelo, los cachetes, el mentón, ¿no? Las mejillas, la barbilla. el mentón. Así es. Entonces, hay distorsiones de la autopercepción que los demás no lo ven, pero esta persona, hay una distorsión interna que hace que perciba un defecto terrible y horroroso de esta parte, pues que la lleva a tener algunas conductas compulsivas que ya iremos viendo. Que ya iremos abordando, claro. Entonces, eso es lo que es el trastorno dismórfico corporal. Ahora, ¿cómo, doctor, lo vamos a diferenciar con la simple inconformidad en el cuerpo, no? Generalmente, o bueno, yo no conozco a alguien que diga, mi cuerpo es perfecto, me encanta todo mi cuerpo. Generalmente estamos con, pues no me gustan mucho que se me vean los brazos, o tengo las piernas muy delgadas, o tengo mucha panza. Estoy hablando de manera coloquial, así como decimos. O tengo las orejas muy grandes, etcétera. Pues es una simple molestia, pero aquí, por lo que nos está comentando, es algo que puede generar ya o derivar en una cuestión con un nivel más elevado. Sí, una cuestión patológica que va a afectar. A ver, la diferencia entre un descontento normal que todos podemos tener con alguna parte del cuerpo y una patología o un trastorno dismórfico corporal tiene que ver con que en el trastorno dismórfico corporal esta aparente defecto físico no es visible para los demás. O sea, la persona puede decir, es que tengo una piel terrible. O sea, no quiero ni salir
a una fiesta, no quiero salir ni a la escuela o al trabajo, y los demás no lo ven. Entonces es una autopercepción distorsionada. Luego, esta persona tiende a tener conductas o rituales un poquito para bajar la ansiedad. ¿Qué significa esto? Que va a estar viéndose constantemente al espejo, que va a estar tomándose muchas fotos, que va a estar preguntándole a los demás cómo se ve, cómo me veo, oye, cómo ves mi piel o cómo ves mi nariz, un poco para intentar confirmar que no hay nada malo en ella o en él. Es donde podemos mencionar que viene lo obsesivo compulsivo. Sí, esta parte es la parte obsesiva compulsiva. Por eso es que este trastorno a nivel clínico pertenece a los trastornos obsesivos compulsivos y tiene una comorbilidad también con toda esta familia de trastornos como depresión y ansiedad. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Pero ¿no? esto no, bueno, puede derivarse también de una cuestión de inseguridad, ¿no? A lo mejor de que viene de la niñez y se refleja en una cuestión física. Exacto, Gaby. Miren, el trastorno dismórfico corporal no tiene que ver realmente con un aspecto físico. De hecho, la persona puede ser muy bonita. A ver, los sectores donde se desarrolla más este trastorno dismórfico, o sea, donde la persona tiene una idea de que hay una parte de su piel que es horrorosa y terrible, está más en general, en la población en general, pero donde se da más es en chicas modelo, deportistas, actrices, actores de televisión, ¿no? Todas estas áreas que tienen que ver con estar expuestos en público. O sea, digamos que tienen que cubrir ciertos cánones de belleza que se han dictado y entonces están como muy preocupados por su aspecto físico. Así es. Pero es más que una preocupación, ya llega a ser un trastorno. Sí, a ver, lo que hay detrás, más allá de estas áreas que podríamos decir son como nichos donde se demanda o se exige una apariencia física casi perfecta, ¿no? Sin embargo, esto se desarrolla en todas las áreas, en todos los sectores sociales. Y hablabas de las causas, esta parte de la infancia probablemente como el inicio de esta distorsión. Sí, ciertamente no es un problema físico real, es una distorsión que viene desde, vamos a decirlo así, desde un espejo interno, ¿no?, que vamos desarrollando con los años que está roto. Cuando somos pequeños, cuando somos bebés, hay un término que se llama holding del pediatra psicoanalista Winnicott, que él hablaba de que el holding es la capacidad y la posibilidad que tiene el bebé de ser sostenido, mirado con amor, ternura y aceptación desde que somos bebés. Si este proceso desde que somos bebés falla, entonces el proceso de la imagen corporal, de identidad, se ve afectado. Y entonces el espejo que llevamos interno, que sería como la idea que tenemos de nosotros mismos, de lo que somos, no solo a nivel físico, sino también nosotros como personas, nuestro yo interno, ¿no? Cuando mamá no está disponible, cuando mamá no sostiene suficientemente al bebé, ¿no? Que no lo abraza con ternura, que el bebé está llorando y la mamá no, hasta cierto punto no responde. Puede ser una mamá que está deprimida, ¿no? Claro, una mamá ausente. Sí, que está pasando por un posparto difícil y a lo mejor no es con intención, pero no lo sostiene tanto. Exacto. Entonces, a ver. Ay, doctor, a mí me pasó eso. ¿Así? Sí. Pues sí, me dio depresión posparto muy, muy fuerte. Me dio depresión por posparto muy fuerte. Y entonces, como que yo no quería cargar a mi pollito. Sí, suele pasar. A ver, la depresión posparto es una situación compleja. No es solo estoy deprimida, ¿no?, por esta nueva etapa de mi vida. Es una situación compleja que amerita evaluación profunda de qué está pasando ahí. Y sí, ciertamente, las mamás, como lo que tú nos confías, que pudieron haber una depresión por parto, puede haber una tendencia pues, a sentirse sin ganas, sin ánimos, ¿no?, sin esta motivación por cargar al bebé, ¿no?
es como una desmotivación que trasciende y que sí llega a afectar fuertemente la motivación y la energía de las mamás. Claro. Esto lo que puede generar es que el bebé no se sienta sostenido, no se sienta, no regrese una mirada amorosa, que el bebé no se sienta amado, aunque todavía no tenga el lenguaje para él, ¿no? Saber que esto no es amor, que esto es abandono, solo lo siente, pero no lo puede manifestar. No puede manifestar con palabras, me siento solo, tengo hambre y nadie llega. Pero sí percibe el rechazo. Sí lo percibe a nivel corporal. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? El dolor corporal, como no puede ser manifestado con palabras, entonces esto lo que sucede es que se va hacia el cuerpo, se corporaliza todo esto, este dolor corporal. Entonces, ¿qué hace el bebé? Pues llora, aprieta los puños, se pone rojo cuando llora porque tiene dolor o tiene mucha hambre y no llega mamá. Entonces, mira, esto de las autolesiones, la anorexia, la bulimia, la dismorfia corporal, tiene que ver con la incapacidad de las personas de poder manifestar a nivel verbal un dolor que hay interno. ¿Y cuál podría ser ese dolor interno que no puede manifestar con palabras, pero que se manifiesta mediante el cuerpo? Lo que llamamos somatizar. Me siento rechazado, no me siento valioso, siento que no soy capaz, no soy suficiente, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de los inicios de la dismorfia, tiene que ver con una parte muy profunda y compleja. No solo es quiero ser bonita, porque, a ver, todos queremos vernos lucir bien, claro. Sí, eso está bien, es parte de la autoestima. Y hacernos algunas modificaciones, intentar tener alimentación o maquillaje, lo que sea, inclusive hasta cirugía, no tiene nada de malo. Lo patológico está cuando este sentimiento de no verme bien ya no cuadra, ya no es congruente con lo que los demás ven en mí, ¿no? Claro. Y solo yo lo percibo. Solo yo lo percibo y es una cuestión muy, muy interesante. ¿Qué le parece, doctor, amigos? Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en Salud para Todos. No se vayan. Afecta aproximadamente al 2% de la población mundial, aunque se cree que está subdiagnosticado, por vergüenza o desconocimiento. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de trastorno dismórfico corporal. Recuerde, si quiere hacer preguntas, las estamos esperando. Las puede hacer vía telefónica, vía Facebook y también vía WhatsApp. Les recomendamos también que visiten nuestro canal de YouTube, Salud para Todos. Ahí está toda nuestra información. Y bueno, con el doctor Ubaldo Segura López estamos abordando este tema. Doctor, ¿qué tan común es este trastorno en la población? Mira, es relativamente bajo en cuanto a los registros. Tenemos que de una población de 100%, el 2% puede desarrollar trastorno dismórfico corporal, pero hay mucha población no diagnosticada. O sea, los pacientes, las personas, no van a psiquiatría o a psicología para ser diagnosticados por algún problema en su autopercepción, y los pocos que llegan no llegan a psiquiatría, llegan a cirugía estética, ¿no? Llegan a dermatología. Claro. Y entonces, si cirugía estética logra referir a los pacientes a psiquiatría o a psicología, son diagnosticados. Muchos no se diagnostican. Se siguen haciendo tratamientos estéticos o dermatológicos. Entonces, hay una población muy grande. Yo, desde mi perspectiva, considero que es mucho más, puede ser hasta el 15%. ¿No? Tenemos un 2 registrado, pero es hasta el 15%. De ese 2%, o sea, 2 personas de cada 100 desarrollan un trastorno dismórfico corporal. De ese 2%, el 60% lo ocupan las mujeres y el 40% hombres. Aquí aumenta el de los hombres.
Y te das cuenta, a diferencia de la anorexia, que es arriba del 80%, que es mujeres. ¿Por qué aumenta en los hombres? Porque aquí ya incluye detalles del cuerpo. Y tenemos una variante de la dismorfia corporal, que es la dismorfia muscular. Y si se dan cuenta, aquí es el deseo de los hombres por tener más músculo, verse muy chiquitos en el cuerpo, en su masa muscular. Eso les genera un rechazo fuertísimo. Y entonces ellos quieren verse más grandes, ¿no? Con más músculo. Entonces aquí aumenta en la dismorfia muscular, y en la dismorfia corporal tiene que ver con detalles del cuerpo. Por eso es que tenemos ya casi ahí algo igual en cuanto a porcentajes entre hombres y mujeres. Oiga, doctor, ¿se considera un problema de salud grave? Sí, es grave el problema de salud porque hay un alto índice de ideación suicida, hasta el 80%. De ese 2% que decíamos que tiene dismorfia corporal, 80% tiene ideas de querer... Ideas suicidas. Suicidas, de querer morir. Y hasta un 28% hace actos suicidas, tiene actos suicidas, o sea, intentos suicidas. Es muy alto el índice. Entonces es muy grave esta distorsión, porque es un problema crónico con el cual la persona puede vivir durante muchos años, ¿no? Y puede no ser detectado. Puede haber adultos que tienen dismorfia muscular y pues viven muy mal, ¿no? Con una calidad de vida terrible. Entonces es una patología muy grave que está asociada también con ansiedad y depresión. Depresión profunda por no alcanzar los estándares deseados de la imagen esperada o idealizada. Hay personas que tienden a buscar tratamientos dermatológicos, estéticos, constantemente, ¿no? Al no llegar, al no tener esta imagen, porque no es un problema físico, ¿no? Es un problema de distorsión que tiene que ver con algo mental y algo emocional profundo. Entonces, tienden a desarrollar mucha frustración y mucha depresión también. Claro, y doctor, esta situación también puede generar problemas más allá de una cuestión estética, y como usted dice, pues como que atienden las ramas pero no la raíz, ¿no? Creo que a lo mejor buscan otros caminos, pero no el que debe ser. Ahora, ¿a qué edad suelen aparecer los primeros síntomas, ¿no? Estas primeras, pues imagino, molestias, autorrechazo. Sí, es en la adolescencia donde vamos a tener la edad donde se empiezan a manifestar. ¿Por qué es la adolescencia? Porque es la edad donde empezamos a tener mayor conciencia corporal. En la adolescencia, la conciencia corporal se nos empieza a comparar con otros cuando somos adolescentes, ¿no? Y los rasgos físicos pues también cambian. Entonces, a los 12 años aproximadamente, de 12 a 14 años, es la edad en que van a empezar a manifestar ya distorsiones corporales, manifestar frustración, ¿no? Por la forma de la nariz, las cejas, ¿no? La cara en general, ¿no? El tono de piel. Recordemos que la dismorfia tiene que ver con detalles específicos. Ahora, doctor, ¿cuáles son las causas más frecuentes, ¿no? de este trastorno? Vamos a hablar de dos. Una, se habla de que hay una predisposición genética de personas que desarrollan distorsión de la imagen corporal, personas que han tenido algún trastorno grave como bipolaridad, ansiedad, depresión, o personas que han tenido también dismorfia corporal o anorexia. Puede haber una predisposición genética que, si lo aunamos con factores familiares, interpersonales, sociales, puede detonarse y desarrollarse el trastorno. ¿Cuáles son los principales factores causantes de la dismorfia? Lo que hablábamos, ¿no? Tiene que ver con un desarrollo humano, ¿no? Profundo desde toda nuestra historia de vida. Como decíamos, de pronto en casa o la cultura, papás que de pronto son obsesivos y exigen perfección a los hijos, ¿no? Que ¿cómo vas a salir así vestido? Peínate bien,
hasta bromas crueles, cómo ¿no? comportarse. Y eso va mermando la autoestima poco a poco, ¿no, Así doctor? es. Sí, a ver, es que hay una diferencia entre lo educativo y la formación de la persona, ¿no? Desde que somos pequeños para que podamos funcionar bien. Y hay algo muy diferente en cuanto a una demanda que tiene que ver con expectativas de perfección. Una demanda que tiene que ver con la idealización de la persona y de la imagen. Es algo casi normal que en nuestra cultura a los niños se les exija mucho en lo académico, ¿no? En su comportamiento, en la disciplina, en el deporte, etcétera, sin ver hasta qué punto, ¿no? Los papás están condicionando el amor o cómo el niño entiende que es amado incondicionalmente o con condiciones. Si yo soy bueno, educado, si llevo buenas calificaciones, merezco amor. Si no, no merezco ser aceptado, no soy válido. Y esto repercute en todas las áreas de la vida, ¿no? Cuando avanza, no solamente en las relaciones interpersonales, sino laboralmente, socialmente. Sí, por eso es un trastorno, porque afecta a todas las áreas de la vida. La persona con un trastorno dismórfico, en el fondo, el mensaje que dice sin verbalizarlo es: siento que no merezco atención, ¿no? Siento que no soy valioso, que no soy capaz, ¿no? Siento que no soy digno de afecto y de amor. Entonces esto afecta a todas las áreas de la vida, afecta lo laboral, lo académico, lo social. Cuando se desarrolla, y pongamos atención en esto, en los hijos, ¿no? En las personas jóvenes que puedan tener algún trastorno, cuando empiezan, ¿no? A dejar de hacer sus actividades, cuando empiezan a faltar a la escuela, no quieren ir, o al trabajo, se empiezan a aislar, no quieren salir a una fiesta, alguna convivencia, ya no quieren tomarse fotos en grupo, ¿no? Me veo horroroso, me veo horrorosa. Son signos de alarma de alguna distorsión corporal. De alguna situación de este tipo. Ahora, también las redes sociales, doctor, es ahora un factor muy determinante en este tipo de situaciones, redes sociales y cultura de la imagen, porque esto puede, bueno, ya vimos que no lo desencadena, pero puede acentuar o exacerbar esta situación. Sí, qué bueno que lo dices así, Gaby. Me da la sensación de que cada vez las personas vamos entendiendo cómo las conductas o lo que manifestamos, ¿no? A nivel superficial o por encima, solo son manifestaciones de cosas más profundas, ¿no? Entonces, a ver, las redes sociales potencializan, ¿no? Perpetúan mucho más el ideal o el deseo de querer alcanzar una imagen idealizada, una imagen perfecta, ¿no? A ver, Instagram es una aplicación para... Sí, muy visual. Muy visual, ¿no? Tiene más de 200 filtros, creo que ya pasó de los 300 filtros que Instagram tiene, donde lo que vemos ahí no es real. Claro. A ver, nosotros lo podemos entender, Gaby, ¿no? Podemos entender que esta imagen está filtrada, ¿no? Pero los adolescentes, los niños, ¿no? En etapa pubertad, no pueden todavía discernir entre qué tiene tanto filtro y qué tanto es real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los filtros? ¿Qué pasa con las redes sociales? Se convierten en esta imagen de autoridad que está demandando de ellos o de nosotros, de todos, cierta imagen a cumplir, ¿no? Estándares que tenemos que cumplir. Entonces mi nariz tiene que ser perfilada, mi quijada, ¿no? Mis dientes, mis ojos. Entonces se convierte como en este mandato, Gaby, de tener que cumplir con esos deseos, esas expectativas que al final, si nos damos cuenta, el mensaje es el mismo. Si no eres perfecto, si no te comportas como yo lo deseo, ¿no? Casi limitando nuestra naturaleza humana de los niños, que son juguetones, que exploran por naturaleza, ¿no? Que son ruidosos, latosos, etcétera, pero es una naturaleza, ¿no? Sí. Y lo que de pronto se espera es que esté sentadito, ¿no? Que bien no ande portado. corriendo, bien portado. Entonces se va limitando esta naturaleza
Entonces muchos niños empiezan a cumplir esto, pero no es un deseo propio, es un deseo de los demás, ¿no? Y entonces, si yo cumplo los deseos de los otros, soy merecedor de afecto, de reconocimiento, de amor, me siento valioso. Y entonces las redes sociales vienen, ¿no? Como también a exigir, tienes que cumplir con estas expectativas. Es un tema muy, muy profundo y seguiremos hablando de ello, pero vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué les parece? Recuerden que seguimos esperando sus preguntas vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Esto es Salud para Todos, no se vaya. Suele comenzar en la adolescencia, entre los 12 y 17 años, una etapa clave en la construcción de la imagen corporal. Vivimos en una era donde la apariencia parece importante más que nunca. Likes, filtros, cuerpos perfectos en redes sociales, pero ¿qué hay detrás de ese espejo digital? Para alguien con trastorno disformático corporal, una selfie puede ser una fuente de angustia. Una comparación en Instagram, un comentario sin pensar, puede profundizar el dolor que ya existe. Estudios recientes revelan que el uso excesivo de redes sociales está relacionado con una mayor insatisfacción corporal, especialmente entre jóvenes. Lo que vemos en redes no siempre es real. Rostros editados, cuerpos modificados, estándares inalcanzables que se presentan como naturales. Esto puede alimentarse de la idea de que nunca es suficiente y denotar obsesiones con el físico, trastornos de la conducta alimentaria o incluso depresión. Por eso es fundamental promover una cultura del cuerpo real, diverso y aceptado, sin filtros ni comparaciones. Gracias por esta información. Efectivamente, hay que fomentar la cultura del cuerpo real. Sí se deben, no se pueden usar las redes sociales, pero de una manera sana. Y es que también, doctor, hay muchas comparaciones, ¿no? O también yo lo que estoy viendo en estas redes sociales, pues hay siempre felicidad, alegría, los momentos más bonitos. Y entonces, de repente, yo estoy viviendo una situación difícil. ¿Cómo? Pero si todos están felices y yo no. Viene como una confrontación fuerte. Vamos a darle salida a las preguntas del público. Gracias por participar con nosotros. Dice, ¿mi TDC puede confundirse con TOC? Tiene rasgos de TOC, el trastorno dismórfico corporal. La diferencia es que en el TOC no hay una preocupación específica en el cuerpo. Puede variar. O sea, el TOC invade todas las áreas de la vida. Por ejemplo, puedes estar pensando mucho en la discusión que tuviste en el trabajo con un compañero y eso lo estás, se le llama rumiación, lo estás piensa y piensa y hasta insomnio tienes. Y de pronto puedes pensar en que estás gordo o gorda y que no has cumplido tu meta y estás piensa y piensa, pero después cambia. Eso es el TOC. El trastorno dismórfico corporal se centra y se especifica en estar pensando en una sola parte del cuerpo, en mi quijada. Es que es horrorosa, es grandísima, está chueca. No, pero tu quijada está bien, inclusive está bonita, ¿no? O lo que nos decía, se liga con el TOC cuando por estar atendiendo esta situación de TDC, hacemos cuestiones repetitivas, ¿no? Sí. O sea, todo el tiempo estoy con el espejo, todo el tiempo estoy con el celular que también sirve de espejo, entonces me estoy viendo, o estoy preguntando, pregunta y pregunta, ¿estoy bien? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Estoy bien? Y a lo mejor ahí es esa relación, ¿no? Sí, a eso se le llama conductas ritualistas o rituales que tienen que ver con intentar disminuir la ansiedad que genera la distorsión, estarnos viendo, corroborando. A ver, las personas que tienen trastorno dismórfico, para la persona que nos preguntó, habrá que saber si, por ejemplo, se toma 40 fotos y ninguna las sube porque siente que en todas se ve terrible. Digo, a todos nos pasa que subimos la foto que más nos gusta, ¿no? Sí. Pero en el dismórfico corporal ninguna le satisface. Ninguna le satisface, ¿no? Claro, y no solamente es que no le guste, sino que le causa una situación dañina, o sea... Sí, una angustia. Una angustia, o sea, algo...
Porque a todo, bueno, nos ha pasado que, ay, no, en esta no me gusta, ay, esta, ay, no, esta tampoco, ay, no, esta tampoco. Pero pues subes alguna o no te genera esa angustia. Y aquí sí, ¿verdad, doctor? Exacto. Bueno, a ver, le preguntan, ¿se necesita tomar medicamentos para el TDC? En algunos casos, sobre todo cuando están diagnosticados, sí se necesita. Cuando ya es un trastorno. Vamos a distinguir cuando no es un trastorno. Cuando no es un trastorno puedo verme al espejo, ver que no me gusta lo que veo, ¿no? Cualquier cosa en mi rostro, pero aún así salgo a la vida, ¿no? Funciono, voy al trabajo, voy a la escuela. O sea, todavía no ha afectado todas las áreas de mi vida, ¿no? Apenas está afectando mi autoestima, un área de mi vida. Cuando ya es un trastorno es porque ya afectó, ya no sales, ya te aíslas, ya estás en casa, ¿no? Hay una ansiedad terrible, inclusive se está desarrollando una fobia social, miedo a ser visto por los demás, pero es un miedo intenso que se va a acompañar con síntomas de falta de aire, sensación de desmayo cuando me están viendo. Oiga, doctor, pero es una sensación intensa, interna, o los que conviven con la persona sí pueden percibirlo. En la fobia, sí. Cuando hay fobia hay un miedo fuertísimo, ¿no? Y empiezas a sentir, la persona empieza a sentir que se siente muy angustiada, que los demás lo están viendo, ¿no? Que lo están criticando, que tiene que ver también como con la dismorfia, vamos a decirlo así, con heridas internas, ¿no? De no sentirse validado, y entonces los demás me están viendo, criticándome, están viendo mi cara, están viendo mi defecto, ¿no? Ya no lo soporto. Lo pregunto porque hay personas que tienen ciertas conductas cuando las personas no los ven. Okay. Entonces pareciera que no pasa nada, ¿no? Estas conductas repetitivas, ¿no? Que hacen muchas cosas, y cuando hay personas, entonces no las hacen. Pero cuando están ellos solos o ellas solas, entonces sí hacen estas conductas repetitivas. Sí, generalmente cuando están solos, pues van a intentar hacer conductas repetitivas donde ellos intenten confirmar que no hay un defecto, ¿no? Y que inclusive los demás no lo van a ver, pero ellos sí lo ven, pero están, ¿no? luchando con la idea de que ojalá y no lo vean, no me vean este defecto, pero paradójicamente, internamente, yo creo que es un defecto interno. Ahí está. ¿Existen signos o síntomas del TDC que puedan poner en aviso a nosotros como papás? Sí, claro. Más que signos y síntomas, va a haber algunos rasgos, señales de alerta. A ver, quiero nada más terminar la pregunta de antes, creo que no la terminamos, de los fármacos. Sí puede necesitar fármacos cuando ya es un trastorno desarrollado, y es en psiquiatría donde se va a medicar. Fármacos donde hay una desregulación de serotonina, ¿no? Y bueno, ahí hay una gama de medicamentos que ayudan. Ahora, los signos y síntomas, ¿no? A observar, pues es lo que veíamos, ¿no? Ansiedad por salir, a mostrarse en público, empezar a aislarse, ¿no? Cuando como padres empiezan a ver que sus hijos empiezan a hablar de sí mismos, de su cuerpo, de su apariencia física como algo feo, algo terrible. Inclusive niños que empiezan a decir, yo quiero operarme, ¿no? la nariz, yo cuando crezca quiero ponerme boobies, ¿no? Senos. Ahí empieza una distorsión corporal. O sea, ahí empieza más bien una sensación de frustración acerca de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, niños que pasan, pues sí, mucho tiempo en las redes, que se filtran mucho para subir, que hacen comentarios de sí mismo como desagradables, ¿no? Que empiezan a aislarse, que se empiezan a comparar con otros. Es que mira él, esta amiguita, este amiguito es más alto, es más fuerte, o esta amiguita es más bonita, su pelo, ¿no? Su rostro. Desde ahí empiezan signos y síntomas para poder poner atención, ¿no? Y ver que hay más allá de la apariencia física que hemos dicho. No está ahí el problema. Tiene que ver con un sentimiento de no sentirse válido, no sentirse valioso. Sí, suficiente. Suficiente, así es. Bien. A ver, doctor, desde que tengo 15 años odio que me tomen fotos, ya que mi cuerpo me genera mucha inseguridad. Exactamente, eso es un rasgo, ¿no? Habrá que ver qué parte de tu cuerpo, si es tu cuerpo en general o es alguna parte de tu cuerpo. Pueden ser síntomas, ¿no? de
como decíamos, de anorexia, donde la anorexia me veo gorda, ¿no? Estoy terriblemente gorda, pero es todo el cuerpo. Y en la dismorfia es una parte del cuerpo, ¿no? Que mis lonjas, ¿no? Pero si lo llega a ese grado de ya no querer salir, de ya no querer publicar fotos, no mostrarse, pues eso sí es un signo, ¿no? De una posible distorsión que si no se atiende puede llegar a un trastorno dismórfico corporal, que hay muchísimos sin diagnosticarse. Claro. A ver, doctor, pesaba 120 kilos, bajé de golpe y se me colgó la piel, ahora odio mi cuerpo. A ver, ahí no aplica una dismorfia corporal, porque hay condiciones médicas que sí justifican una ansiedad social. Por ejemplo, y porque digamos que sí es algo visible, o sea, visible, sí existe. Sí existe. El tema que estamos hablando es que no existe y las personas lo imaginan. Exacto. Ah, claro, aquí sí. Sí lo existe. Es otro problema. Así es, ahí por supuesto que va a requerir también atención psicológica, ¿no? Pero ahí no hay una distorsión de la imagen, porque sí lo justifica, sí existe. A ver, hay muchas condiciones que sí justifican que una persona no quiera salir, no quiera mostrarse, que se sienta inseguro, que afecte todas las áreas de su vida, el vitiligo, ¿no? Estas manchas de la piel, ¿no? Que se da mucho, alguna condición de acné severo, así severo, pues, entonces sí va a desarrollar ansiedad y digamos que es lo esperado, ¿no? Ahí no hay un trastorno dismórfico. Esta persona, si bajó mucho de peso, y qué padre, qué bueno, porque el sobrepeso pues trae muchas enfermedades cardiovasculares crónicas. Esto que te pasa es esperado. Esto no significa que te quedes así, que recibas ayuda psicológica, pero que no está habiendo una distorsión de tu cuerpo, sino que es algo real que sí está justificando que te sientas ansioso o que hasta desarrolles casi una, ¿no?, fobia social, de no querer salir. Así es. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Está muy interesante el tema. Regresamos para las conclusiones. Esto es Salud para Todos. En casos graves, el TDC puede llevar a conductas extremas como cirugías innecesarias, automutilación o aislamiento social. Las personas con TDC pueden pasar de 3 hasta 8 horas al día pensando en un supuesto defecto físico. Es una situación que se debe atender porque genera muchísima ansiedad, etcétera. La última pregunta, doctor. Soy hombre y también me da inseguridad mi cuerpo. Odio que se generen estereotipos de cuerpos perfectos. Sí, muy buena pregunta con una crítica incluida. Los hombres también somos sometidos a la expectativa de perfección, ¿no? La parte cultural que exige a los hombres también tener masa muscular, más allá de la salud. Entonces nos comentaba esta persona que se siente insegura con su cuerpo, ¿no? Primero hay que saber que, a ver, si esa inseguridad es algo que afecta tu diario vivir, ¿no? Y que está constantemente y que inclusive se vuelve un poco obsesivo, primero que sepas, ¿no?, que eso lo que te puede estar diciendo es que hay algo más profundo que quiere mostrarse, que todavía no hay un lenguaje, ¿no?, para que se pueda manifestar. Recordemos que mucho de lo somático, muchos síntomas somáticos como migraña, anorexia, colitis nerviosa, ¿no?, son formas en cómo el cuerpo intenta manifestar, ¿no?, algunos conflictos, ¿no?, algunas sensaciones internas que son profundas y que todavía no tienen voz, que todavía no hay un lenguaje para ser expresado. Doctor, ¿cómo vamos a diagnosticar? Bueno, el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico
tiene que ser con área de salud mental, psiquiatría, psicología. Es importante pedirle a cirujanos estéticos, a esta área de la cirugía estética, también al área dermatológica. Ellos saben que les llegan pacientes con trastorno dismórfico corporal. Hay una alta incidencia de demandas, ¿no?, y de agresiones físicas a cirujanos estéticos o cirujanas porque nunca el paciente encuentra satisfacción en los procedimientos y ellos saben, ¿no?, que ahí hay algo mental. Entonces es importante mucho cuidar la ética, poder referir cuando vean a un paciente, ¿no?, que dice, es que quiero cambiarme la nariz, pero te das cuenta de que no hay nada malo en la nariz, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Pues vamos a lo que el cliente pida y eso no es ético, se tiene que referir a salud mental. Entonces, hacer el diagnóstico adecuado en psicología, en coordinación con psiquiatría, para un proceso terapéutico adecuado. Adecuado. Y entonces, ¿el tratamiento, doctor? El tratamiento, bueno, si es un trastorno grave, ¿no?, que ya ha afectado la vida y es crónico, que ya inclusive desarrolló otras enfermedades como ansiedad y depresión, se necesita la medicación y ahí nos vamos a acompañar de psiquiatría. Y la psicología, la psicoterapia especializada es el primer medio por el cual las personas con un trastorno dismórfico podrán encontrar ahí un tratamiento adecuado, porque recordemos, no es una falla de la imagen, es una falla interna que quiere ser mostrada, que quiere decirnos algo. Y bueno, ya veíamos esto desde el desarrollo de bebés. Oiga, doctor, en la praxis, ¿usted ha tenido pacientes que con esta terapia que menciona han tenido avances? ¿Esto se cura o solamente se controla? Sí, generalmente, a ver, en terapia diría que el 90, si no es que el 100% llegan con alguna inconformidad con el cuerpo, incluyéndonos nosotros. Todos podemos tener inconformidad, pero eso no significa que sea un problema, ¿no? Está bien querernos vernos bien. Y sí, hay un porcentaje muy bajo, pero lo hay, de pacientes que ya llegan con una distorsión de su imagen. Y hay ejercicios muy buenos para poder ir dando tratamiento a esta imagen distorsionada, que no se trata solo de una creencia, tiene que ver con algo más profundo, y el tratamiento adecuado es integrativo, donde podemos aplicar varios enfoques: cognitivo, gestáltico, ¿no?, psicodinámico. O sea, dependiendo del caso de cada persona. De cada persona, haciendo una psicoterapia integrativa, porque, a ver, no es una idea nada más, es algo que tiene que ver con un conflicto profundo. No es cambiarte la idea de que todo está bien, eso muchos lo saben, inclusive el paciente puede saber que es solo una distorsión o una idea, pero eso no va a cambiar, ¿no? La distorsión interna que tiene que ver con un sentimiento, como decíamos, de incapacidad, poco valioso, ¿no? Doctor, ¿y cómo se van viendo estos avances, no? O sea, porque a lo mejor las personas pueden ya entenderlo, pero también estas actitudes repetitivas son difíciles de controlar, ¿no? O sea, como que ya es algo, ya se hizo un hábito. A lo mejor ya lo entendimos, pero ya se hizo hábito. O sea, como por costumbre haces las cosas. Sí, a ver, porque tiene que ver con una reparación profunda de lo que hablábamos, del espejo interno que hay, ¿no? Que ese espejo interno fue dado por nuestros padres, ¿no?, por nuestros seres más cercanos desde pequeños. Hay que hacer una reparación, una reconstrucción de esa imagen interna y que el paciente pueda saber, ¿no?, que su cuerpo funciona y es valioso no a partir de la imagen. Para eso lleva un proceso, ¿no?, complejo, donde no solo cambiamos la idea, ¿no?, porque entonces después el síntoma va a cambiar de lugar. Entonces, el proceso inclusive es padrísimo porque integramos a los padres cuando hay oportunidad, ¿no? Y entonces ahí se reparan muchas situaciones que quedaron ahí heridas, lastimadas, y en el trabajo psicoterapéutico familiar que también se lleva a cabo, individual y familiar, se reparan muchas cosas y se va viendo cómo la persona empieza a mejorar su imagen, no a partir, y para empezar lo entiende que su imagen está llena de expectativas y demandas de perfección, ¿no? Y empieza a ver su imagen desde lo real, no desde lo idealizado. Claro, comprende muchas cosas y entonces
todo se va adecuando, el rompecabezas se va armando y las personas sí pueden encontrar esa paz emocional y también una empatía al verse al espejo. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, doctor Ubaldo Segura López, gracias. Gracias a ti, Gaby, con mucho gusto. Gracias. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Que tenga buen día. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga pues excelente semana y nos vemos en la siguiente.